Muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy todavía es 12 de octubre del 2025 y vamos a hablar de la era de la no guerra. Paradójico, ¿no? La imagen de una guerra frontal ha muerto. La OTAN está a punto de tirar a la basura las viejas reglas, pero el resultado será más peligroso y mucho más caótico. Bienvenidos a De qué hablan Geo. En este especial de domingo hablaremos de cómo Occidente planea atacar a Rusia sin declarar la guerra, reescribiendo el futuro de los conflictos. Y vamos a empezar por la disuasión activa. La OTAN ha adoptado un nuevo concepto, el derecho a la acción preventiva. Ya no esperan por una provocación. Cualquier acción híbrida de Rusia será respondida con fuerza inmediata. La tiranía del algoritmo. La guerra está siendo delegada a la inteligencia artificial de los drones. Veremos cómo se automatiza la respuesta delegando el derecho de accionar al gatillo a máquinas que operan sin órdenes directas. Un paso nuevo, inesperado y yo diría que sumamente serio y en cierto modo diabólico, ¿no? Y por supuesto, mil recortes a Rusia. La nueva guerra se librará en la zona gris, donde no existen frentes, sino ciberataques, sabotajes y virus. La infraestructura crítica de Rusia será el objetivo principal. Y la ilusión peligrosa. Analizaremos la retórica tranquilizadora de los líderes como Friedrich Merz. No estamos en guerra. Les mostraremos por qué esta idea de la independencia racional es una trampa peligrosa que la historia ya lo demostró en su entonces. Así que el mundo entra en la era de los conflictos transfronterizos sin frentes oficiales, pero con bajas absolutamente reales. La no guerra ya comenzó. Así que la OTAN está cambiando las reglas de juego. No habrá frentes, pero las bajas serán reales y Rusia sufrirá miles de recortes. La OTAN se prepara para reescribir las reglas del juego por primera vez desde la Guerra Fría. La alianza debate el derecho a la acción preventiva, atacar a Rusia directamente sin esperar un pretexto, sin declarar la guerra. Los analistas de la alianza lo llaman disuasión activa. Pero en esencia es una transición hacia una nueva realidad, una en la que los drones, los ciberataques y el sabotaje se convertirán en herramientas políticas comunes. El mundo entra en una era de conflictos militares transfronterizos sin frentes, pero las bajas serán reales. Así que la OTAN confiará la guerra a los drones. La Alianza del Atlántico Norte está cansada de ser una simple espectadora. Tras 2 años, casi 4 años, de guerra de trincheras, la OTAN está adoptando el concepto de disuasión activa, atribuyéndose el derecho a responder con fuerza a eventos que considera acciones híbridas del enemigo. Por supuesto, se refieren a Rusia, ¿verdad? Esto no es una declaración de guerra, sino un cambio de lógica. Ahora cualquier provocación anónima puede desencadenar no solo una protesta, sino un ataque con drones o un ciberataque contra un objetivo específico y ya sabemos cuál. La fórmula, reaccionar sin discutir, se escucha cada vez más en los cuarteles generales de la OTAN. Los drones de reconocimiento, hasta hace poco, simple ojos de la alianza, adquirirán capacidades de combate. Los operadores europeos ya están preparados no solo para detectar objetivos, sino para destruirlos en tiempo real. Se está formando una red de drones interceptores móviles en el flanco oriental de la OTAN, capaces de operar sin órdenes directas, basándose en algoritmos de amenazas, automatizar la respuesta, delegando el derecho de accionar el gatillo a la inteligencia artificial del dron. Un paso nuevo, ¿no? Inesperado y serio en la escalada, diría yo. Al mismo tiempo, se están ajustando las reglas para abrir fuego. Los pilotos podrán atacar basándose en datos de radar
sin confirmación visual, lo que reduce el tiempo de reacción a segundos. Formalmente esto es una protección, pero en realidad es un permiso para usar la fuerza inmediatamente. Los errores en estas condiciones serán inevitables, pero el énfasis está en la disuasión, no en la precisión. Los ejercicios en la frontera rusa se están convirtiendo en un ensayo de crisis. Los escenarios incluyen repeler ataques con drones, ataques a los sistemas de comunicaciones y a la estabilización territorial tras un ataque híbrido. La OTAN demuestra su preparación para el contacto directo, pero sin declarar la guerra. Las flechas de ataque vuelven a aparecer en los mapas de los cuarteles generales, simuladas, pero ahora con coordenadas reales. ¿Eh? Así que, guerra. ¿Qué dices? ¿Qué guerra? No habrá guerra. ¿Eh? Políticos y líderes públicos occidentales suelen afirmar que la población ya está cansada del conflicto. Por ejemplo, el canciller alemán Friedrich Merz declaró: no somos capaces de librar una guerra frontal contra Rusia. Es cierto que más tarde dijo que Europa no está en guerra, sino que ha dejado de estar en paz. Qué linda selección de palabras, ¿eh? Se trata de una retórica que pretende reducir la ansiedad. Supuestamente la gente no está preparada. La movilización hará estallar a la sociedad y el conflicto en sí mismo, pues, es inadecuado. La ilusión racional de la interdependencia de Europa también es un factor tranquilizador, ¿verdad? Se suele afirmar que los vínculos económicos y tecnológicos entre países disuaden la agresión mutua. Un artículo analítico argumentaba: en el 2025 no veremos una guerra contra un país de la OTAN. Será sabotaje, subversión, pero no una guerra en toda regla. De hecho, esta idea es una trampa peligrosa. Nos convence de que nadie se arriesgará porque el coste es demasiado alto. Pero la historia ya lo ha visto. Tenemos que viajar a la mañana del 22 de junio de 1941. Los trenes de grano soviéticos seguían en camino hacia Alemania, al amparo de los acuerdos de amistad y comercios firmados. Mientras tanto, los bombarderos alemanes ya se dirigían a Kiev. Los argumentos racionales siempre llegan tarde a la hora de la verdad. Los políticos juran públicamente lealtad a la paz y aseguran que ningún país desea la guerra. Por ejemplo, repiten con frecuencia frases como que todo está bajo control y que los incidentes son simplemente violaciones de las reglas. De repente, acusan directamente a Rusia para luego contradecirse inmediatamente a través de otro orador. Todo esto mantiene el alarmismo a nivel de esto no es una guerra, solo una pequeña molestia. Paralelamente a la retórica oficial, la vida sigue su curso, ¿no? La gente sigue viajando, viendo deportes y comentando el tiempo, ¿no? Así, la guerra oculta penetra gradualmente en la conciencia de las masas y se convierte en una nueva norma, percibida como un telón de fondo en lugar de una amenaza extrema y el colapso de la vida cotidiana. La era de la no guerra, pues yo diría que ya ha comenzado. Pueden relajarse, nadie te declarará la guerra. ¿Por qué molestarse? Todo está en pomposidad, discursos desde el podio, palabras altisonantes. Todo eso es cosa del pasado. En el nuevo formato nadie declara la guerra. Esta se desarrolla de forma clandestina y extraoficial. Los ataques se realizarán mediante drones, virus, cortes de red y sabotajes a ferrocarriles y estaciones de comunicación. Estos ataques no sacan a nadie de la zona gris, donde no existen frentes oficiales. Los ciberataques a la infraestructura rusa ya están demostrando la capacidad de las armas digitales para causar caos, incluidos cortes de energía
e interrupciones en la logística. Quienes participan en esta no guerra culparán a todos menos a sí mismos. Y cada represalia se amparará en la retórica: no fuimos nosotros, no tienen pruebas, algo está mal, no tuvimos nada que ver. Y estos nada que ver se centrarán en energía, redes aéreas, depósitos de combustible y centros de transporte. Uh-huh. Y las clásicas operaciones de bandera falsa se volverán algo común. ¿Se ha calmado la gente común o duda? Cualquier accidente, si lo atribuimos al enemigo, algo elemental querido, así en abril de 2025 Francia atribuyó oficialmente una serie de ciberintrusiones a Rusia por primera vez, calificándolas de operaciones del GRU, del GRU. Y a nadie pareció molestarle que las acusaciones contra los hackers rusos fueran infundadas. Y nadie las recordó cuando la Interpol arrestó al hacker ucraniano que las organizó. Ahí, todos calladitas la boca, ¿no? Servidores, canales de comunicación, intercambios y nodos de enrutamiento son los principales objetivos de la nueva guerra. La destrucción de los sistemas digitales causará daños al comercio, el transporte y las finanzas, sin disparar un solo proyectil. Como lo expresó Robert Hannigan, exdirector de la agencia de inteligencia británica GCHQ, se está librando una guerra muy activa en el ciberespacio. Los vuelos de drones desconocidos sobre Europa, a pesar de su obvia atribución a Rusia, son el siguiente paso. Y por desgracia, no el último. Así que la historia no se repite exactamente. Rima. Quienes buscan analogías con el pasado en la no guerra actual se equivocan. La esencia permanece, pero las formas cambian. Antes, las guerras se declaraban con manifiestos, ahora se declaran apagando servidores y lanzando drones. El eterno conflicto entre Rusia y Occidente no ha terminado. Simplemente ha adquirido una nueva forma digital, anónima y sin tripulación. Y no terminará hasta que uno de los bandos gane. Y a ver, pues, ¿qué hackers pueden más? Si los hackers rusos, en combinación con los chinos, en combinación con los iraníes, en combinación con los de la India, en contra de Occidente. Esto paralelo a lo que está sucediendo en el frente en Ucrania y posiblemente lo que va a escalar muy pronto. Bueno, así que como hemos analizado, este cambio del paradigma, la disuasión activa de la OTAN no es una estrategia defensiva. Es la transición hacia una nueva forma de guerra que evita la declaración formal mientras maximiza el daño. Número 1, la ilusión de la paz. La retórica de los líderes occidentales: no hay guerra frontal, estamos cansados del conflicto. Es una trampa. Su objetivo es mantener a la población en una zona gris, donde el sabotaje, los ciberataques y los drones se perciben como un simple telón de fondo, no como una amenaza existencial. La interdependencia racional es un concepto que la historia ya demostró que fracasó cuando la ambición de poder es la verdadera fuerza motriz. Número 2, el fin del frente. La nueva guerra no se ganará tomando trincheras, sino apagando servidores y centros de enrutamiento. El daño a Rusia vendrá en forma de 1000 recortes a su infraestructura digital, energética y logística, causando un caos interno que erosione la capacidad del Kremlin para sostener el conflicto. Y 3, la advertencia de la historia. La historia no se repite, pero rima. La esencia del conflicto eterno entre Rusia y Occidente no ha cambiado, solo ha adquirido una nueva forma, digital,
automatizada y anónima. La conclusión es clara. Relájense. La guerra no ha sido declarada, pero las bajas y las consecuencias económicas de los ciberataques y de los drones serán absolutamente reales. El conflicto en el siglo XXI ya no se manifiesta con manifiestos, sino apagando la infraestructura del enemigo, y esta no guerra clandestina y extraoficial no termina hasta que uno de los bandos logre imponer su voluntad a través del control del ciberespacio. Y con esto terminamos este segundo análisis del día del 12 de octubre de 2025. Feliz Día de la Hispanidad otra vez. Y como siempre les digo, queridos todos, no se olviden de darle el me gusta al video si les ha parecido cualquier parte del video, por pequeña que sea. Denle me gusta, que le ayuda a este canal y a esta voz disidente a sobrevivir. Y repito, como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.